el peal canric per el ga, el sulca y implacable, sobre el libre en la ribera, en la rimera, mayor de un hombre cruzan y silencio con el agua hasta la cintura, la mayoría son jóvenes, algunos casi adolescentes lavambro. El miedo en el rostro y la esperanza de cambiar el curso de una guerra que parece perdida, el siva de toda la guerra civil española, el decisiva. Durante más de 100 días, entre colinas salidas sinceras y probadas, y los carlados de artilla, sea la o solo sea la un combato, seascas de brutal. Ahí no solo sea catastrófico, sea la avance improbable del franquismo, el resulte será catastrófico y definitivo. La batalla del Ebro no es solo un hecho militar, es una tragedia humana, es la historia de soldados sin comida, de pueblos arrasados, de estrategias desesperadas, pero también es la historia de dignidad, de resistencia hasta el final, de convicción en medio del derrumbe, como se llegó a ese punto, porque se lanza una ofensa tan arriesgada. ¿Y qué consecuencias dejo para el futuro de España? Hoy vamos a sumergirnos en el río más simbólico de nuestra historia reciente. A mediados de 1938, la República Española se encontraba en su momento más crítico tras las derrotas al norte y la división del territorio republicano por el avance franquista en Aragón, y el gobierno de Negrín buscaba una forma de frenar la ofensiva analista. Además, la presión internacional aumentaba, pero aún existía voluntad. Fue en ese contexto cuando el Estado Mayor del Ejército del Ebro, dirigido por el general Vicente Rojo, desenó un plan arriesgado, una ofensiva sorpresa que rompiera el frente franquista y reconectara las zonas republicanas. Divididas, el objeto también era enviar un político de otra que la República, un político, calcultida cuancionartil peor para que abonovan su político, demoplica para Rodrigal, turrión una ofensiva con preodeja para que abon político de intervención, principione, premier, queño prior, principal. La zona elegida fue la cuenca del río Ebro, una reonia montanosa y estratégica. El cruce del río se preparó en secreto durante 6 meses que se construyeron puentes de noche, se movilizaron miles de hombres y se amontaron municiones con extrema dificultad. El avance sin inicial fue exitoso, el ejército del Ebro tomó por sorpresa a las fuerzas franquistas y logró importantes avances, pero rápidamente Franco concentró su mejor de tropas en el sector, aviones alemanes e italianos bombardearon sin descanso, y la artillería nuclear fue implacable. Lo que comenzó como una ofensiva brillante se convirtió en una batalla de desgaste. Durante más de 3 meses, los frentes se estabilizaron y los combates se volvieron infernales, sin agua, sin comida, bajo el calor extremo del verano. La República apostó en esa batalla, y él lo perdió. Manuel Tegüeña en la corte fue uno de los comandantes más destacados del ejército del Ebro. Nacido en Madrid en 1913, era físico de formación y comunista por convicción. A sus 25 años dirigía la 45ª División, como está en su mayoría. Alguna era metádico, disciplinado y profundamente humano, adigencialmente humano, pero preocupaba por concaminaba las trincheras, escuchaba a los soldados y defendía estrategias pensadas para minimizar las bajas. Fue clave en el cruce inicial del Ebro, organizando movimientos rápidos para la esencia las previdos, palantando posiciones y logrando avances las primeras jornadas. Con la mención. En Golbao, el medio que el frente se estancaba, su papel pasó defensivo, el riesgo operaciones de resistencia, reorganizimio y replegue, siempre intentando mejorar la moral. Con Zolis, cuando los víveres escaseaban y las bombas caían. En sus memorias Tegüeña describió la batalla como una prueba de voluntad, más que de fuerza. Reconoce a los corredores estratégicos, pero también reivindicaba el valor humano de quienes lucharon allí. Nunca se consideró un héroe. Después de la guerra, tuvo que exiliarse, vivió en la Hora 6 y más guerra de México, donde escribió sobre su experiencia.
Zichtauer representado toda una generación de mandos republicanos que, a pesar de estar rautados y se ringueron, él encarna el sacrificio, la responsabilidad y la tragedia de cuenos creón que aún había algo por lo que luchar. Cuando la madrugada del 25 de julio de la Sion 38, miles de soldados republicanos cruzaron el río Ebro en silencio, una operación masiva, cuidadosamente planeada y ejecutar con un nivel de coordinación inédito hasta points. El cruce fue feliz en pequeños botes de madera. Saúl Munoz con la orden de no disparar. La sorpresa fue total. Las líneas franquistas en la zona de Gandese, Villalba de los Arcos y Fayón fueron superadas rápidamente. En cuestión de días, los republicanos las habían tomado una franja de más de 40 kilómetros de ancho y 10 de profundidad. Pareció un éxito rotando. En el cielo, fue solo el comienzo del infierno. Franco no tardó en reaccionar, movilizó a sus mejores tropas y, incluida a pones de élite como la División 13 y la Legionio, y ordenan a la aviación alemana e italiana que bombardeara sin descanso las posiciones republicanas. Los puentes improvisados sobre el Río Jorendeo destruidos una y otra vez, obligando a reconstrucciones nocturnas. La artillería nacionalista cástico sin tregua a las zonas de avance. Los republicanos, atrapados entre el río y las colinas, resistían con lo poco que tenían. La batalla se volvió estática, una guerra tringueras de desgaste absoluto. Durante los primeros días los combates fueron cuerpo a cuerpo, con bayonetas, granadas de mano, minas, emboscadas nocturnas, pero a moya que pasaban las menos, el frente se estabilizó. Y sistema de comunicación subterráneos, las temperaturas en Augusto eran abrazadoras, y la falta. Uno de los focos más cruentos fue la batalla por la Sierra de Pandós y la Sela de Cabal. Ali los soldados republicanos resistieron en altura. Alermo por aviación, el derrumbe del frente. El ejército franquista, apoyado por aviación alemana, lanzó ataques diarios, muchos de esos combates duros por cada metro ganado. En la cima de las se vivido en señal de desesperación, soldados deshidratados bebiendo agua sucia de charcos, heridos sin posibilidad de evacuación, combatientes enterando a sus compañeros en cuevas improvisadas. Menuets tanto. En la retaguardia, los suministros no llegaban, los puentes eran destruidos, y las ambulancias no podrían evacuar ready al otro lado del río. La moral comenzó a deteriorarse. No por falta de valor, sino por agotamiento, por el peso de tiamos fuerte y la república más débil. El 14 de agosto, el ediato Costa Pragualio, el ediato contraofensiva real en el sector de Gandesa Ali. Durante más de una semana se luchó casa por casa. Ale de los reptilianos defendieron la ciudad con todo lo que tenían, incluso con lanza de fuego improvisadas y dinamita artesanal. Finalmente fueron obligados a replegarse a Eventir, Canteal, la ciudad dontrellana, oriente la nación. Y lo cumplió, pero a un precio terrible. Y a mediados de septiembre la situación era terrible. Las tropas republicanas, aisladas, hambrientas y sin refuerzos, mantenían una resistencia heroica pero contenida. Los partes de guerra hablaban de posiciones defendidas por 20 hombres, cuando realmente eran tuanes, tonís con ternos de fortillería sin dormir, con las botas rotas, con los hoyos hundidos de cansancio. El 16 de noviembre de 1938, el ejército republicano del Ebro recibió la orden de retirarse. Fue una retirada lenta, ordenada y profundamente dolorosa. Los últimos en salir fueron los zapadores, que destruyeron los puentes para evitar que del enemigo los siguiera. Muy de impotencia de derrota anunciada, los resaldos sobre devastadores, más de 20 muertos, 30 heridos y más de desaparecidos. Las cifras exactas nunca se conocieron con certeza, pero se estima que al menos 100 hombres combatían en ambos bandos. Fue a la mayor movilización de toda la guerra. La Complete Berry Parel, cargando niños, la Pueblas como Colbera Dieble, Piñel de Bray y Mirabet fueron, como el tren de Arasados, ya sin iglesias destruidas, las asecas escombros, los caminos intransitables. La población tuvo que huir a Valle, cargando niños, almiros y recuerdos. Algunos murieron en el camino. Otros fueron atrapados en los bombardeos. La línea entre frente y retaguardia se desdebú y la guerra se volvió todo.
Desde el punto de vista político, al presivo el prumo de las paranzas internacionales, el presivo al paran vir a Francia reafirmaron su político de no intervención, y la Unión Soviética redujo más su apoyo cara Franco, fue la señal de que la victoria estaba a crecer. Para la República fue en lo simbólico, el Ebro se convirtió en un río de sangre, en una cicatriz nacional, en una tumba largale sin lápida. Al igual miles de ojones, muchos de los cuales nunca fueron identificados. En años siguientes, se han regulado excavaciones, se han recuperado restos, y se han instalado memoriales, pero las de historias. La batalla del Ebro fue más de compresión trespeamiento militar. Fue el último grito de un país dividido, el eco final de una república que no se rendía, pero ya no podía resistir. Fue también la muestra más clara de lo que significa sacrificarlo todo. Os alotaenes, la batalla del Ebro fue punta solo del punto de vista militar, cifras, mapas, movimiento de tropas, predras, de esos números, había decisiones soltas, horrendas contradictorias y oco bastaron miles de vidas. Uno de los grandes istafe, silencio les doy tropas inexpertas, jóvenes ratró, las que peñes años vaga, impertas. Jóvenes ratró que veñes, mozos de ellos fueron movilizados por la conocida Quinta del Videro, adolescentes nacidos en 1920, que fleoran al Ebro con una mochila, un fusil y una carta a su... También se ha ocultado durante mucho tiempo la descoordinación entre los altos mandos. Algunas gulami combatían sin saber, que estaban aisladas, otras recibían órdenes confusas, otras contractorias, seguidieron casos de soldados que mueren defendiendo posiciones y a pedidas de oficiales que Pira repetirá en retirada y fueron nódalo, el mando republicano. Oye, Herrick Barre, oro ignorados, no. Otro aspecto poco divulgado fue el día situación médica. Añes había hospitales de campaña, los heridos esperaban durante días sobre mantas, bajo el sol, sin analgésicos en aldopultus, muchos morían desangrados por heridas que en otro texto. Los médicos, voluntarios y enfermeros hacían milagros con lo poco. Cofepol, pero eso no bastaba. Además, hubo ejecución, sumarias, sospecha de traición, soldados que desertaron, y olíos que fueron fusilados por retirarse sin órdenes. Ninguna guerra es limpia, pero en el Ebro, la desesperación elvó al límite. Salieron a la luz testimonios, cartas escondidas, diarios enterados, algún contraban el meo, oidros la rabia, y muchos, la vergüenza de haber sobrevivido. ¿Cuánto? Orden labrador no es solo recordar una batalla, es también mirar de frente un dolor que se quiso enterar pero que aún vive cada curva del río. La batalla del hebreo dejó herredas físicas humanas y simbólicas que aún no han sanado. Fue el principio del fin para la Segunda República, pero también el nacimiento de una memoria que con los años se volvió antigüedad. Tras la derrota que trequita de privilegiado, sin recursos, sin moral y sin galardos internacionales, en enero de 1939, del Muco despagués irracional, la Barcelona cayó y poco después a Madrid, al rebat para los soldados del Ebro, la mateajuela frontera entre la juventud y la muerte. Muchos nunca volvieron a ver a sus familias, otras sobrevivieron, pero quedaron marcados para siempre. Durante décadas, hablar del Ebro era un tao. Canto para los vencidos, como para los que estaban con la gada de la democracia. El silencio empezó a romperse. Asociación empezó. Excombatientes, memoriales, libros y documentales comenzaron a contar lo que los archivos oficiales habían omitido. Se exhumaron restos, se identificaron cuerpos y se escucharon voces. El Ebro se convirtió en un lugar de memorial, un punto de encuentro entre generaciones. Hoy, en pueblos como Corbera del Berral, se pueden ver los restos de edificios como quedaron en 1938, como cicatrices, como recordatorio permanente. Pero el verdadero legado del Ebro no está solo en ruinas ni lápidas, está en lección de que incluso en la de Dorota, puede dignidad que resistir, conches inútil, puede ser un acto de amor por la justicia y que en la historia, si no se cuenta entera, la batalla del Ebro fue más que una operación militar
Fue un grito desesperado, una llama encendida en medio de la oscuridad. Mil de hombres y mujeres dieron todo, sabiendo que tal vez no volvieron, pero creyendo que valía la pena. Oíst, su historia no de quedar solo en los libros, ni en los aniversarios son viasales. Debe vivirse, contarse y sentirse, porque en cada paso que damos, tasoya una contradicción más justa, ainicó de los que resistieron él, recordar el saltar la guerra, el segundo no, las consecuencias de las decisiones políticas, militares y el humanas, él se encena que una nación que olvida a sus muertos, pierde también su futuro. Si esta historia tú compartela, habla con tu familia, visita los lombas donde se siente el silencio, porque Agatabara que decimos es un puente entre la memoria y la vida. En el próximo capítulo, episodio 8, el secuestro y juicio de Julián Grimau, hablamos de otra forma de violencia, una más silenciosa pero igualmente devastadora, pero que la represión no terminó con la guerra, solo cambio de rostro. Gracias por Kusetur, y por no permitir que el río del olvido lo raíz